Amén, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes para poder compartirle la palabra de nuestro Dios en esta oportunidad, nuevamente encontrándonos. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias. Y en esta oportunidad queremos compartir la palabra de Dios en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, por este tiempo que tú nos permites. Seas tú, Señor, glorificado, exaltado. Sé tú hablando a aquellos que no te conocen, amado Señor. Gracias, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad vamos a tocar el tema carácter de los hombres en los tiempos finales. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le escribe a este joven predicador llamado Timoteo hace 2000 años aproximadamente, advirtiéndole acerca de las cosas que estaban por suceder. Ya se estaban dando, y el propósito del apóstol Pablo era advertirle a este joven pastor de que tuviera precauciones de las cosas que iban a venir. Vemos que la maldad ha aumentado grandemente, y para este entonces Timoteo tenía que estar preparado. Y si hacemos un ejemplo, si para ese entonces era la maldad de un 5%, ahora podemos decir que la maldad ha crecido en un 30%. Y eso es poco, porque vemos con nuestros propios ojos, muchas veces en el periódico, la televisión, la radio, escuchamos tantas cosas que aquellos que amamos a Dios, francamente es muy desgarrador. Nos duele mucho. Y al leer estas palabras que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, nos damos cuenta que realmente están operando estos tipos de hombres. Él debía estar alerta sobre todo. Timoteo tenía que estar alerta sobre todo con la iglesia. Imaginarnos que estos tipos de hombres con estas características entren a la iglesia. ¿Cómo dejarían a la iglesia? ¿Cómo quedaría el testimonio de la iglesia? El testimonio de la iglesia quedaría manchado. Pablo ya le está advirtiendo a este joven pastor Timoteo acerca de estas cosas. Vamos a otro pasaje que también vemos que el apóstol Pedro advierte a la iglesia. Dice Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí el apóstol Pedro también nos está afirmando que habrá entre vosotros falsos maestros. Y así como está hablándole el apóstol Pablo a este pastor joven Timoteo del carácter de los hombres de los tiempos finales y de aquellos entonces, vemos pues cómo está manchándose el testimonio de la iglesia. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que el Señor nos ha llamado a sus hijos, a aquellos que le aman, a dar el testimonio correcto. Y la iglesia no puede ser empañada por aquellos que de repente han traído un mal testimonio, sino que al contrario, aquellos que vivimos para el Señor, debemos seguir siendo la luz en medio de este mundo oscuro, lleno de pecado. La gente tiene que entender y comprender que todavía hay ciertas personas que todavía queremos imitar a Jesús, que todavía en medio de esta sociedad existe gente que quiere caminar como caminó Jesús y mostrando esa luz, reflejando Cristo al mundo. La palabra vemos ahí que el apóstol Pedro nos dice de esta manera: como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y ciertamente dañarán la iglesia. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar alerta, pedirle a Dios que nos dé sabiduría en todo tiempo. Vemos aquí la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 3 verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos habla el apóstol Pablo, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Aquí ya nos está hablando del carácter de este tipo de personas. El carácter es un conjunto de rasgos, cualidades propios de una persona. Entrarán estos tipos de personas. Pablo está hablando y diciendo: también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que el tiempo puede ser cambiante, pero más cambiante es la maldad del ser humano, de cómo ha ido creciendo y aumentando. Por eso es que en delante hablábamos de que si la maldad en el tiempo del apóstol Pablo era de un 5%, hoy tenemos una maldad del 30%, haciendo un ejemplo. Si para el tiempo del apóstol Pablo habían 50 ladrones, hoy tenemos por lo menos unos 300 ladrones. ¿Y a qué se debe esto? No solamente a que ellos han tenido hijos y nietos, sino también que la maldad del ser humano se ha aumentado. Y eso es lo que estamos viendo. Se están aprendiendo las malas costumbres. Lo que antes de repente no se veían, hoy se está viendo. Mucha gente está luchando por derechos, pero por sus derechos propios de ellos mismos y no con el fin de trabajar por una sociedad correcta y justa. Hoy tenemos gobernantes en diferentes
diferentes países, pues cómo les están sacando una serie de cosas, los están denunciando. Y a veces vemos gente que ha sido criada en buena familia, pero no se trata de que haya sido criado en buena familia, sino se trata de que si la persona conoce a Cristo, su vida va a cambiar. Si la persona se rinde a Cristo, su vida va a ser transformada, y si en caso que de repente anhela o desea de repente servir a la sociedad, puede postular de repente para un cargo en el Congreso, en alguna institución pública o del Estado, y si esa persona ama a Dios, va a poner en primer lugar a Dios. Pero vemos, hermanos, cómo la sociedad se va desintegrando, cómo la sociedad pues va aumentando el mal en diferentes maneras. Cuando vemos los periódicos, la radio, la televisión, pues vemos a cada momento una serie de cosas como robos, asaltos, homosexualismo, vemos también acerca del aborto, vemos de violaciones y una serie de cosas, como si estuviéramos hablando del día a día. No hay día en que no suceda algo, pues por ahí siempre estamos viendo estas cosas. Pero ya el apóstol Pablo nos está advirtiendo en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 2, pero vamos a leer desde el verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Él está hablando de tiempos peligrosos, pero ¿por qué? Porque dice, habrá hombres amadores de sí mismos, hombres amadores de sí mismos. La primera cualidad, la primera característica de estos hombres, hombres amadores de sí mismos. Esto quiere decir una persona ególatra, alguien que quiere todo para sí, alguien que se ama a sí mismo y no le interesa el resto, alguien que quiere todo para sí y que no le interesa las cosas que pueden pasar alrededor. Alguien que tiene una admiración excesiva hacia su propia persona. Alguien que está pendiente de su personalidad. Se ama a sí mismo, se quiere a sí mismo y no importa si daña a su familia, a la sociedad, no. Es una persona amadora de sí mismo. Podemos hablar un poco aquí de los homosexuales. Es su lucha constante de las lesbianas, de una serie de personas que tienen inclinaciones sexuales incorrectas. Hoy en este tiempo escuchamos de gente, de personas que se casan con su perro, con un animal, y que pues están exigiendo que el Estado avale esto. Son personas que se aman a sí mismos. Son personas que le interesan ellos, su pensamiento. No, yo creo esto, yo pienso esto y no me interesa el resto, no me interesa la sociedad. No se dan cuenta de las cosas que están haciendo. Pero tarde o temprano creará una sociedad pues que se destruirá a sí mismo. Tarde o temprano, su excesivo amor hacia sí mismo hará pues que se cree una sociedad pues sumida en la maldad y en el pecado.
No le interesa dañar a otros. Le interesa su posición, le interesa lo que él es. Y no le interesa pues cómo lo consigue. La Biblia nos habla de un hombre que fue amador de sí mismo. Mateo capítulo 2, versos del 1 al 3, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí nos habla del rey Herodes. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Dice que vinieron de oriente, aquí nos dice las escrituras que vinieron de oriente unos magos. Venían a ver al rey de los judíos y se topan con Herodes. Herodes se enteró de esta noticia, pero nos dice que Herodes se turbó, porque Herodes era una persona que se amaba a sí mismo. Él quería el cargo a costa de cualquier cosa. Él dijo para sí mismo, no puede haber otro rey, el único rey que hay en este momento soy yo. Esa es una persona a sí mismo, que se ama a sí mismo. No se da cuenta de las consecuencias. Volvamos a ver en Mateo capítulo 2, hemos leído del 1 al 3, ahora leamos del 7 al 8. Entonces Herodes dice, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mire lo que nos dice aquí la palabra de Dios, que Herodes mandó llamar a estos magos que venían de oriente. Y le dijo, pues yo también quiero conocerlo, yo también quiero ir a adorarlo, avísenme ustedes, díganme dónde está. Pero ¿qué nos dice en el verso 3 cuando habíamos leído? Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Él se turbó, y la palabra turbar quiere decir alterar el ánimo de una persona, confundiéndola hasta dejarla sin saber y qué decir. Él se puso a pensar, a planificar qué es lo que haría si otro rey emergiera en el lugar donde él estaba. Él planificó todo esto, ¿cómo hago? Y entonces aquí vemos una oportunidad en el verso 7 y 8, en capítulo 2 de Mateo 7 y 8. Él empezó a tramar todo esto y dijo, voy a llamar a los magos de Oriente y les voy a decir que me avisen dónde está el rey de los judíos para ir a adorarle. Y miren lo que sucede en el verso 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. ¿Por qué? Acontecerá
que Herodes buscará al niño para matarlo. Es que él ya se había turbado, era un hombre que se amaba a sí mismo, que quería el cargo para sí mismo. Él no iba a aceptar que otro rey emergiera y que tome su lugar. Pero no era así como iba a pasar, como iba a suceder. Él se lo estaba imaginando y él no quería que le quitaran su puesto, su cargo. No le importaba cómo jugar, cómo hacer las cosas. Lo que a él le importaba era qué es lo que él ganaba, cuánto le tocaba a él. Y habíamos visto que en el verso 8, este rey Herodes le dice a los magos de Oriente: díganme dónde está, avísenme para que yo vaya a adorarlo. Pero en el verso 13, cuando el ángel se le apareció en sueños a José, le dice que vaya a Egipto porque Herodes buscará para matarlo a un niño. A un niño. Un hombre pues que tenía cierta edad está buscando a un niño para matarlo. Y así pasa con aquella persona que se ama a sí mismo. No le interesa el daño que puede causar a los demás, así como estas personas que a veces practican el aborto. ¿Cuántas personas que practican el aborto se aman a sí mismos? Este es mi pensamiento, esto es lo que creo. A algunas mujeres le dicen: ¿sabes qué? Practícate un aborto porque no va a pasar nada. Es mi pensamiento, es mi idea, lo que yo creo, lo que yo pienso. Pero no se dan cuenta de la magnitud del daño que pueden estar causando a la persona. A la persona que va a desligarse de ese niño, de ese bebé. Una persona que se ama a sí mismo no ve las consecuencias, sino ve su propio bien. También nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 2, nos dice que como segundo punto nos dice los ávaros. Ávaros, una persona ávara es una persona que ansia poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Es una persona avara. Una persona avara es aquella persona que junta para sí mismo. Es una persona que no le importa cómo lo consigue también. Solo vive por el dinero. Le gusta disfrutar de ese dinero para él mismo. Una persona avara que no le gusta compartir. Muchas veces podemos confundir a una persona y de repente puede hacer una obra de caridad y nosotros podemos dejarnos engañar y decir: pues mire, esa persona sí tiene bastantes riquezas y nos está compartiendo. Una persona avara lo quiere para sí mismo. Una persona avara es una persona que no va a abandonar sus comodidades, que tiene dinero almacenado. Y como les dije, puede compartir, hacer obras de caridad, pero nunca va a dejar lo que tiene. Nunca va a cambiar una buena mesa por una mesa sencilla, porque la avaricia está enraigada en su corazón. Es una persona que usa
cosas de marca, ropa de marca. Es una persona que, como los artistas de Hollywood, a veces me llama la atención los artistas de Hollywood, como estas personas pues a veces le hacen una encuesta de lo que visten, de esos futbolistas que cómo visten, cuánto le cuesta un pantalón, cuánto le cuesta una camisa, cuánto le cuestan los zapatos, cuánto le cuesta de repente la cartera. Un avaro vive de su cantidad que tiene puesto. Muchas veces dice, no, me obsequiaron este reloj de $10,000. Porque una persona avara es así, que lo quiere todo para sí. Hace poco escuché uno de los predicadores apóstatas que nosotros pues denunciamos bastante, Dante Gebel, de que hizo en algunos sitios algunas obras de caridad repartiendo alimentos. Somos del ministerio de Dante Gebel, pero nos damos cuenta que eso lo hacen pues para engañar a la gente, pues teniendo tantas propiedades y tantas riquezas, le es bien difícil dejar. Un avaro va a decir, Dios me ha puesto en este lugar para llegar a los ricos y no a los pobres. Qué confundidos están, porque nuestro Maestro, nuestro Señor, llegó a los ricos y también llegó a los pobres. Vamos a ver el libro de Mateo capítulo 19, lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 19, verso 21 y 22. Vemos aquí a un hombre que nos dice aquí, joven rico. Y vamos a leer esta parte, vamos a leer el verso 16, Mateo 19, 16. Dice la escritura, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él está preguntando al maestro acerca de la vida eterna. Estaba interesado en la vida eterna. Y vemos aquí que esto nos puede confundir a nosotros, como muchas veces ha habido gente que ha engañado a la sociedad. Y mire lo que nos dice en el verso 21 y 22. Después que continúa la conversación, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Eso es lo que Jesús le dijo. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres, comparte. Oye, avaro, comparte, le estaba diciendo. Porque él le dice al maestro, maestro, lo he cumplido todo desde mi juventud. Pero mira lo que dice en el verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús, hermanos, cuando le habló estas palabras, le dio en la propia llaga, en donde tenía esa herida que él no quería sanar. Él estaba preguntando por la vida eterna. ¿Cuántas personas ávaras sabrán así, que querrán la vida eterna,
pero sin tener que renunciar a lo que tienen. Por eso es que podemos darnos cuenta que muchas veces por las redes salen denuncias de pastores, de predicadores. A mí me duele bastante, pero ya la palabra de Dios nos advierte y nos están diciendo que ellos iban a dañar el testimonio de la iglesia. Pero también iban a engañar a ciertas personas. Nosotros tenemos que hacer diferencia entre aquel que ama a Dios y entre aquel que no ama a Dios. Por eso es que tenemos que ver sus características. Por eso vemos en este mensaje que les estoy compartiendo carácter de los hombres en los tiempos finales. Tenemos que ver los rasgos, las cualidades propias de la persona y no dejarnos engañar, sino al contrario, poner nuestra mirada en el Señor. El hombre nos puede defraudar, pero el Señor no nos ha defraudado hasta el día de hoy. Si tú me estás escuchando por este medio, lo único que yo te puedo decir es que te rindas al Señor, que le digas: Señor, perdona mis pecados, ayúdame, dame sabiduría, y yo te aseguro que Él te ayudará, así como lo ha hecho conmigo. En el mundo en el que estamos, todavía hay gente que ama a Dios. Todavía hay gente, pues, que está esperando aquella trompeta para irnos a reunirnos con el Señor. No te desanimes. Sigue adelante perseverando, poniendo tu mirada en Él. Con Cristo somos más que vencedores. Que el Señor bendiga a tu familia. Aleluya. Bendiciones.